Hoy estamos en el capítulo 2 del podcast que se edita. Estamos de vuelta. Ese era el número 2. Hoy nos encontramos en el capítulo número 2 del podcast Ecos de Mayo, que estamos haciendo acá Nicolás Cardoso, quien les habla, y Gaspar Taboada. En esta ocasión muy especial decidimos hablar del conflicto entre Irán e Israel que sucedió en estos últimos días. Y a raíz de eso, responder una pregunta que le preocupa mucho a las personas, ¿no? Que es el hecho de si va a llegar a escalar la situación en una tercera guerra mundial. Bueno, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Bienvenidos. Ahora cambiamos el estudio. Como podemos ver, tenemos a The Temple, que es un barrio de Dublín, además de ser un bar. Y bueno, estamos más o menos en tema, digamos, estamos siguiendo el curso de los acontecimientos a medida que grabamos los capítulos, y lo que está sucediendo ahora a nivel internacional es la escalada enorme del conflicto a partir de la intervención, como vos dijiste, de Irán. Atacando diversas bases israelitas con drones, y las hipótesis de conflicto que se desprenden a partir de este hecho. Y estudiarlo más allá de las noticias, tratar de analizarlo desde una perspectiva un poco más teórica, considerando esto que decías vos, la probabilidad de una tercera guerra mundial, si es que esto puede existir, y cuáles son los factores que lo permiten o que lo van a imposibilitar. Estamos en un momento geopolítico bastante particular, donde a fines de este año son las nuevas elecciones en Estados Unidos. Sí. Bueno, a fines de este año son las nuevas elecciones, con Trump encabezando una nueva campaña. Que está postulado más como favorito actualmente que los demócratas. Sí. Así que eso es algo que posiblemente tratemos más adelante. Bueno, es una buena idea para el próximo capítulo. Y ya que estamos hablando del candidato a presidente y el rol que juega Estados Unidos en todo esto, preponderante en cualquier conflicto bélico en cualquier parte del mundo. Escuchaba la otra vez en una entrevista que le hicieron dos periodistas israelitas, sí, creo que eran israelitas, preguntándole si algo así como si él condenaba el ataque de Irán hacia Israel, o sí, o qué hubiera pasado si él hubiera sido presidente. Bueno, una pregunta medio contrafáctica, donde él responde que la principal causa de que Irán haya cobrado este protagonismo en Oriente Medio es que se perdió el equilibrio de fuerzas a partir de la eliminación de Irak como otra potencia en Oriente Medio, sobre todo a partir de 2004, 2005, 2006. Estas son palabras de Donald Trump, que decía que lo único que lo mantenía a Irán a raya era Irak como potencia en Oriente Medio, y sobre todo el control comercial que hacía Estados Unidos a través de sanciones a países que comerciaran con Irán. Y ahí entramos como en un debate muy interesante para las relaciones internacionales, que es la teoría de balance de poder en una región. Y me parece que algo súper importante a tener en cuenta justamente para lo que es este conflicto. Si bien Irak actuaba como un contrapunto, actuó mejor dicho hasta los 90, hasta que Saddam Hussein decidió tal vez sobrepasarse en su accionar bélico contra algunos de los Emiratos Árabes, por ejemplo en Kuwait. No fue Kuwait, no me acuerdo cuál de los Emiratos Árabes invadió, pero bueno, la cuestión es esa. Ahí al transgredir lo que sería el permiso de Estados Unidos de mantenerse en la región, se generó una disputa entre los diferentes tres grandes actores que prevalecen en la región, que son Turquía, Arabia Saudita e Irán. Recordemos que Irán en el 79 tuvo origen en una revolución popular de un fuerte conservadurismo religioso que llevó a la instauración de un gobierno extremista islámico, por así decirlo. Chiita, ¿no? Chiita, así es. Y este gobierno conserva en su ideal un fuerte sentimiento antioccidental. Sí, y antijudío también, ¿no? Antisemita. Sí, ¿No? yo creo que es más antioccidental y que el conflicto que tiene con el Estado de Israel específicamente radica
por los avances que hizo Israel contra la población chiita que se encuentra más que nada en Siria. Claro, Que hay un grupo importante de población chiita que, bueno, están, por así decirlo, amparados, entre comillas, sí, por, protegidos. por Irán. Pero ¿por qué hago énfasis en esta balance de poder entre Irán, Arabia Saudita Y Turquía y Turquía? Primero hay que relacionar la situación en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, también. porque eso fue un parteaguas, eso a mí como que es una locura, porque es el inicio del fin de una estabilidad que se estaba creando entre la eurozona, principalmente Alemania, y Rusia, una relación comercial que había prosperado enormemente, que se había generado una interdependencia, se resquebrajó. Este hecho lo que produjo es que todas las potencias intermedias comiencen a tener una mayor autonomía. A raíz de eso se puede entender, por ejemplo, el ingreso de Arabia Saudita a los BRICS y su alejamiento con los Estados Unidos. Pero te hago una Sí, pregunta. O sea, ¿por qué este resquebrajamiento generó una mayor autonomía de potencias intermedias? ¿Cuál es la relación entre la ruptura comercial entre Rusia y la Unión Europea y el surgimiento de nuevas potencias? porque se puede hipotetizar de que hay dos bloques. Mm, Vuelve a fortalecerse el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos y acompañado por la Unión Europea y el Reino Unido. Y por otro lado, una Rusia que a raíz de la guerra profundizó aún más sus vínculos con China. mm, Y otras naciones, como por ejemplo la India, que se vieron fuertemente beneficiadas por sí. el distanciamiento de Rusia con Occidente, y la India que también recibe mucho dinero de Occidente en lo que respecta a su situación de ofrecer un mercado abundante y mano de obra muy Claro, barata. por la economía de escala que abastece a los principales mercados europeos y norteamericanos. Por una cuestión también de cercanía geográfica, Claro. la India, Rusia e incluso China han promovido una diplomacia muy activa que llevó, por ejemplo, a un acercamiento entre Arabia Saudita Irán, perdón, que es histórico. Sí, porque no Nunca, había sucedido nunca nunca antes antes. pudo ocurrir. Porque se veían como amenazas mutuamente, ¿no? Con una competencia geopolítica constante y hoy por hoy, Por convertirse en el hegemón de la región. claro, Y ahí es donde entra el tercero en disputa, que es Turquía. ¿qué papel juega Turquía en todo esto? Con Turquía, Erdogan, mm, Erdogan, además de ser un perfil muy particular porque es un sí, nacionalista muy ferviente que apuesta a la autonomía en términos de relaciones internacionales, en términos diplomáticos, es decir, que se sienta a negociar con Rusia, con Occidente, con cualquiera, sin romper con Occidente, tuvo un mayor acercamiento a Rusia mm, y también un mayor acercamiento a otras potencias intermedias de África, por ejemplo, con los cuales ha fortalecido su relación. Turquía está buscando acaparar y concentrar en sí mismo un mayor peso. Y este distanciamiento de Occidente le permite, por ejemplo, distanciarse más de Israel. ¿Y qué es Israel? ¿Qué representa Israel en Occidente y en Medio Oriente Medio, Oriente? ¿no? Exactamente. Sí, Y si Israel es el principal sostén de Occidente en Oriente Medio, sí, por e supuesto. Israel es destruida, hipotéticamente hablando, ¿quién puede llegar a ocupar ese lugar para Occidente? O Turquía Mm, o Arabia Saudita. ¿Y a quién se va a terminar enfrentando en una hipotética disputa por el poder? A Irán. claro. Entonces, para mí lo que está pasando en este triángulo entre Turquía, Arabia Saudita e Irán es que para los tres, desde esta perspectiva, y por diferentes motivos, ¿no? Les Sí, resulta más conveniente que Israel deje de ser un Estado, por así decirlo, aunque suene muy fuerte. Es un interés geopolítico que comparten las tres naciones. Entonces, por claro. eso entiendo yo que puede haber una avanzada más fuerte contra el Estado de Israel y no una mayor oposición o una mayor reticencia como había en décadas anteriores. ¿Y en qué medida esto se vincula con el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Hay alguna relación que parta desde lo geopolítico o lo económico? ¿O podemos pensar que en este momento son dos conflictos aislados que tienen solamente, que comparten solamente
una situación coyuntural o de que se están produciendo en este mismo momento nada más, lo que tienen en común, o son dos cosas aisladas. No, hay una situación coyuntural que comparten y situación coyuntural es la que les permite tal vez a actores como Turquía o Arabia Saudita tomar una mayor distancia de Occidente y apostar a relacionarse con Rusia y con China. Pero si no Sí, recuerdo mal, no sé si fue la vocera o la delegada de la Cancillería de Rusia que dijo, o sea, llamó a calmar las aguas, ¿no? O sea, como que Rusia no tomó partido por ninguno de los dos países, como tampoco lo hizo China, siendo que la Unión Europea o incluso Estados Unidos hace 3 días se volvió a votar la postulación de Palestina como miembro pleno de Naciones Unidas y el sí. Comité de Seguridad, que son 14 países, de 12 votaron a favor, 11 votaron a favor, creo hubo 2 abstenciones, que fue Reino Unido y Suiza, y un solo voto en contra de la incorporación de Palestina, que ese voto en contra es con poder de veto, que fue Estados Unidos. Mm, Sin embargo, los otros países, creo que, bueno, Rusia y demás han votado sí. a favor de la incorporación. Es que bueno, el tema de la incorporación de Palestina responde a algo muy histórico que viene haciéndose desde la resolución del 49, si mal no recuerdo, de que fue dividir a la antigua colonia que había establecido el Reino Unido tras la Primera Guerra Sí, en la parte de Israel y la parte palestina. Entonces hay como un sustento, por así decirlo, una deuda pendiente de las Naciones Unidas hacia lo que es el la reclamo. consolidación de Israel por un lado y de Palestina por el otro. Todo esto desde una perspectiva legalista. Pero Rusia, el interés directo que tiene en la zona era principalmente en Siria. El gobierno de Bashar Claro, al-Assad era un fuerte aliado ruso sí, y era la principal presencia que tenía Rusia en esa zona. Además, yo creo que a Rusia le va a interesar bloquear cualquier acercamiento potencial de Occidente al Medio Oriente. Y en ese sentido, el que está tomando las riendas no es Rusia, porque Rusia se centró más que nada en la lucha contra el Estado Islámico, sino que el que tomó las riendas es China. ah, mirá, ok. Para mí es No sé. China la potencia, bueno, eso lo podemos entender por el importante rol que ejerció en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Sí, Es China la mediado, potencia, recordamos, por la Cancillería china, ¿no? sí, El intermediario. es para mí la nación que tiene un mayor interés. ¿Por qué? Y porque al fin y al cabo en esos países hay materias primas muy interesantes como petróleo, gas, Mm, fuentes energéticas y combustibles que China necesita para seguir industrializándose como lo viene haciendo. Es al fin y al cabo un mercado relativamente cercano que le permite sí. incrementar cuantiosamente sus ingresos y marítimamente no, a comparación ¿no? de lo que es por ejemplo Estados Unidos, no les queda tan lejos. No, no, por supuesto. Mucho más cerca que Europa, incluso también Estados Unidos. O sea que vos la hipótesis de conflicto la ves más cercana a otros países de Oriente Medio que a una intervención directa de algún país miembro de la Unión Europea o mismo de Estados Unidos. Sí, por eso yo no creo que el conflicto vaya a escalar a una situación de tercera guerra mundial, Mm, sino lo que va a haber es una disputa interregional entre las potencias intermedias para ver quién logra sacar más tajada de la situación. mm. Por eso es un conflicto que va a seguir durando, hay que ver con qué tanta intensidad y hasta qué punto también se va a permitir el avance sobre el Estado de Israel, hipotéticamente hablando, ¿no? Claro, el tema que ahí también, más allá de los intereses económicos, hay una cuestión de ideológica o de identidades que relaciona a Irán con Asia o con lo no occidental y a Israel con lo europeísta y norteamericano. Sí. Entonces, desde ese lado hay varias potencias que han sido históricamente desplazadas por Occidente, me estoy refiriendo principalmente a Rusia, que encuentran a lo mejor una causa común con Irán en términos de tener preponderancia no occidental en esa región por sobre los intereses de Israel, que bueno, ya está a la vista que es un bastión de Occidente con una capacidad bélica e intelectual muy alta. Aparte, también. Entiendo a lo que vas, pero
acordate de algo, Rusia también es una potencia imperialista. Mm. Y el gobierno de Irán, cuando se proclama antiimperialista, es en contra de todo tipo de imperialismo, sea ruso, sea occidental. Irán ha tenido históricamente muchos roces con la Unión Soviética. Ah, mira. Mismo en Afganistán, Irán fue un gran opositor a la invasión soviética del pueblo de Afganistán. Previa a la norteamericana, ¿no? Sí, y de hecho apoyó a Estados Unidos, si la memoria no me falla, Ah, mira. en los combates de la guerrilla contra la invasión soviética. Entonces yo creo que el pueblo de Irán es un pueblo antiimperialista, no importa de quién ¿Cuál es el ejerza origen? Ah, ok. esa fuerza imperial. Por eso Irán, en ese sentido, sí es un free rider para mí, claramente, porque tiene una identidad nacional, al menos el gobierno, muy marcada. Claro. Tal vez en actores como Arabia Saudita, si bien tienen una identidad nacional muy marcada, son más de, tienen mayor facilidad para negociar. No sé si estoy claro con esta idea. Sí, 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 no son tan radicales en su pensamiento, Mm, son más pragmáticos. exactamente. Sí, Em, Irán, cosa que Irán no. sí, No, es muy nacionalista en ese sentido y protege su identidad por sobre la conveniencia económica, quizás. Y a mí me quedó presente un comentario. El año pasado fuimos a visitar la Embajada de Marruecos. Nos recibió el embajador. En ese momento el conflicto con Palestina estaba estaba recién escalando, comenzando, sí. sí, estaba comenzando a escalar, digamos, a las magnitudes de hoy en día. Entonces, bueno, Marruecos como país que pertenece al Magreb y con una cercanía geográfica muy superior mucho mayor a la nuestra, bueno, le preguntamos al embajador qué pensaba de esta hipótesis y él dijo en varios momentos, bueno, que desde Marruecos ellos consideran que Israel es un país muy importante porque la comunidad marroquí fuera de Marruecos más grande está en Israel, pero que el problema, según él, era que si esa guerra entre Israel y Palestina no se resolvía entre Israel y Palestina, iban a intervenir otros países en defensa de lo que ellos consideraban justo, haciendo referencia a Irán. Entonces la guerra iba a continuar de otra manera en otro lado. Sí. Como si te dijera, si Israel finalmente acaba con Palestina y lo termina incorporando a su territorio, entonces esa guerra que terminaba en ese territorio iba a continuar a lo mejor bajo la modalidad, no sé, de atentados o Guerrilla, sí. guerrilla, o bloqueos comerciales en distintas partes del mundo. Incluso él no descartaba la posibilidad de que se extienda a países que no habían tomado partido hasta ese momento, pero donde convergían o convivían las comunidades judías con las musulmanas, por ejemplo, Australia, Japón, etcétera. Y es Eso es una que posibilidad también, ¿o no? sí, es una posibilidad porque al fin y al cabo ganar una guerra no implica destruir la identidad de un pueblo. Claro. La memoria es más fuerte y de hecho el discurso palestino es la tierra de nuestros ancestros y la vamos a defender sin importar lo que pase. Mm. Y es algo que es totalmente válido, entiendo un juicio de valor. Es la tierra donde ellos se criaron, donde se criaron sus padres, sus abuelos, y ahí existe un vínculo emocional muy fuerte por parte del pueblo palestino. Es muy poco probable que se logre hacer disociar o crear un distanciamiento entre esa memoria, entre ese sentimiento tan fuerte y la realidad de perder una guerra, hipotéticamente hablando, ¿no? Por eso yo creo que sí, eso es una perspectiva muy válida. No, no van a aunque sean vencidos, no, no van a ser aplastados. Claro, como que la comunidad musulmana alrededor del mundo va a seguir tomando partido por Palestina y va a continuar el conflicto en otras modalidades. A lo mejor no en una resistencia territorial detrás de la franja de Gaza, sino en, no sé, una bomba en, qué sé yo, un congreso, una... No necesariamente tiene que ser mediante actos, atentados o actos
como por ejemplo bombardeos, Mm. pueden utilizar las vías diplomáticas, que es lo que hicieron durante muchos años y siguen haciendo. El tema para mí radica en, es un tema muy sensible, ¿no? Que estamos hablando, por eso quiero ser muy cuidadoso con las palabras. El tema radica en cómo se pretende erradicar la identidad de un pueblo Mm. y ese pueblo se niega a perder su historia, a perder su memoria, a perder su identidad. Y la verdadera comprensión tal vez que nosotros tenemos que tomar desde una perspectiva netamente humanista es aceptar que en ese sentido los palestinos tienen razón. O sea, eh, cuando se hizo la resolución de las Naciones Unidas en las cuales el pueblo de Israel tomó parte del territorio en el que se encuentran hoy en día, ese territorio antes estuvo habitado durante miles Miles de de años años, sí. por población palestina. Sí. Los judíos siempre fueron una minoría y cuando eran mayoría eran en época de los romanos. Después ocurrieron las diásporas judías, que los judíos se dispersaron alrededor de todo el mundo. Claro. Entonces, para mí la cuestión radica en cómo el pueblo judío que ahora está habitando en lo que es el Estado de Israel y el pueblo palestino están habitando lo que es Palestina y parte de Israel también, porque muchos viven en Israel, Sí. encuentran una solución a este conflicto y cómo lamentablemente, a mi entender al menos, el Estado de Israel está intentando mediante un sistema propagandístico mostrar solo su perspectiva de las cosas que les resulte favorable para que el público genere empatía con ellos y no lograr una verdadera comprensión de las dos partes. No, por supuesto. Entonces, la intervención de Estados Unidos vos lo ves como poco probable. Sí, la veo como poco probable. Lejana, sí. De hecho, estuve escuchando un par de senadores en las sesiones de Estados Unidos y haciendo referencia a, puso de ejemplo una bolsa con tornillos de una persona en particular y cómo estaba cotizado eso en el presupuesto anual armamentístico de Estados Unidos. Y era una bolsa de tornillos que el gobierno la pagaba $90.000 porque eran tornillos comunes, pero eran los que remanchaban o atornillaban unas piezas aerodinámicas de unos aviones especiales, ¿no? Sí. Entonces hacía referencia también a el exceso en el presupuesto armamentístico y la idea de comenzar a administrar de otra manera, considerando los otros problemas a lo mejor un poco más urgentes que tienen respecto de la falta de puesto de trabajo, bueno, cuestiones internas, ¿no? Como que no es el momento de involucrarse en una guerra que ellos difícilmente les afecte en el corto plazo. Es que hoy en día la prioridad de Estados Unidos es China, que no saben cómo hacer para pararlo. Claro. No lo pueden parar a China. Para mí es una batalla que Estados Unidos ya perdió y que tienen que ver cómo logran adaptarse a la nueva realidad, tratando de perder lo menos posible. Por eso Adaptándose. sí, no creo que Estados Unidos intervenga formalmente en Medio Oriente por todo el rechazo que generaría en la comunidad internacional. Sí, considerando también su historial en las intervenciones en la región, ¿no? Recordemos que hace muy poquito, creo que fue a los pocos meses de asumir Biden, la retirada en Afganistán de los marines y cómo dejaron sus bases militares que habían establecido ahí durante varios años sin ningún tipo de explicación o de argumento que lleve a esa decisión. Fue una cosa de un día para el otro y una nueva intervención de Estados Unidos me parece que también les jugaría bastante en contra, como decís vos, en la imagen internacional y mismo dentro del país. Además no tiene el apoyo que tenía en décadas anteriores, porque de nuevo tenés a una Arabia Saudita, a una Turquía e incluso a un Egipto que Egipto también, claro. Que están apostando, están mirando con expectativa al ascenso de la alianza China-Rusia como una alternativa para distanciarse de Occidente. Claro. Ellos están esperando eso, decís vos. O sea, yo creo que están a la mecanismo... expectativa y a raíz de eso
verán cómo se adecúan para reconstruir su poder en la región. Por eso creo que estamos atravesando un cambio muy importante, un cambio de paradigma incluso, entre lo que era el mundo, lo que fue el mundo en estos últimos 30 años y de hoy en adelante vamos a vivir una nueva era. Y el eje de ese cambio de paradigma está situado en Oriente Medio, decís vos. No, O sea, ¿no? no, para mí el cambio de paradigma radica en China y en la India. China e India. Sí. Son los dos bastiones principales donde está floreciendo, por así decirlo, el producto del capitalismo en su faceta neoliberal. ¿Por qué? Porque es donde se está invirtiendo mayor cantidad de dinero y se están generando nuevas balanzas, nuevos equilibrios de poder. Están surgiendo, por ejemplo, estados cada vez con una marcada tendencia intervencionista como lo es China, sí, que están proyectando su dominio económico, político, geopolítico en la esfera internacional, se está construyendo una alternativa a lo que veníamos viendo. No, si bien no vemos el futuro, no podemos determinar qué es lo que va a pasar. Eh, la situación no es de estabilidad, sino que es de transformación. Claro, o sea que no es el mismo flujo de capitales el que está cambiando de actores, pero no de modelo desde la Unión Europea hacia India o China, sino que es otra cosa distinta. Para mí sí es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque la identidad china, la identidad de la India, no son las identidades occidentales. Claro. Entonces, eso prevalece por sobre el modelo de acumulación, decís vos. Para mí sí, porque de hecho, bueno, desde muchos historiadores, tanto desde el comunismo como desde el pensamiento liberal, se ha demostrado que nunca se pudo acabar con el nacionalismo, con la idea de la nación. Por lo tanto, por más que lo económico tenga una capacidad de seducir y de ir lentamente promoviendo ciertos cambios, tiene un límite. Y ese límite se va negociando, se va moldando y se va transformando. Y el tema es cómo se está transformando culturalmente. Por ejemplo, en las empresas multinacionales están habiendo muchos cambios en las culturas laborales. Sí. Empieza a haber un predominio, por así decirlo, de una forma de trabajar propia de los países del sudeste asiático, más que valores occidentales en lo que es la producción y la productividad. ¿A qué te referís? ¿A los puestos laborales puntualmente? ¿A la jornada? A la mentalidad del trabajo. Es decir, en lo que es todo el proceso productivo, los países occidentales tienen una forma de ver el trabajo, una forma de trabajar, una forma de entender el trabajo. Los países orientales o de otras partes del mundo tienen su propia forma de trabajar, de ver el trabajo. Yo creo que lentamente en esas empresas se está empezando a ver un incremento del peso y de la influencia de, por ejemplo, los trabajadores indios y su forma de ver el trabajo, que lentamente están empezando a modificar ciertos eslabones de productividad. Sí, sí, bueno, yo tengo varios casos de amigos que trabajan en empresas multinacionales, desde áreas totalmente distintas, desde el diseño, otros hacen e-learning con plataformas para hacer cursos o tutoriales de clientes de distintas áreas, y todos los team managers o los team leaders son indios o chinos. Y es otro tipo de trabajo distinto al que venían acostumbrados, atravesado por una cuestión tecnológica que es sustancial también, que me imagino que achicó mucho las distancias físicas y virtuales entre y dio más posibilidad de ocupar roles protagonistas a gente que está muy capacitada. O sea, ella me dice que los team leaders de la India, gente con posgrado en ingeniería, son súper accesibles, digamos, no está tan plasmado esto de la jerarquía, y a lo mejor el trato es mucho más cercano con sus otros coequippers y demás. Entonces, sí, es un cambio de paradigma que atraviesa un montón de cuestiones, no solamente lo económico, sino lo social, me imagino. Sí, lo social y lo cultural. Entonces, lo que
para lo que nos tenemos que preparar entonces, si funciona si tu hipótesis es Algo de acertada, acertada. jugátela, boludo. Si tu hipótesis es acertada, entonces es una posible escalada del conflicto, pero circunscripto A la región. a la región donde se diriman protagonismos o se deliberen quiénes son los nuevos hegemones entre países de Oriente Medio, digamos. Sí, para mí la cuestión, porque nos refuimos de tema, perdón, Sí, sí. eh, va a radicar en hasta qué punto tanto Arabia Saudita como Turquía deciden hacer la vista gorda a un potencial avance de Irán. Para mí la cuestión radica ahí y si el gobierno de Israel va a seguir, lamentablemente, ¿no? Convirtiendo ciertos actos que atentan contra el orden internacional, porque al fin y al cabo Irán atacó Israel porque Israel atentó contra la embajada Irán en suelo sirio. Sí. Hay que ver. No, y acto seguido, como primera medida, lo que se declaró fue un cierre del espacio aéreo Egipto, Libia, Omán, bueno, no me acuerdo, algún emirato, Yemen. a Yemen. Bueno, Irán, y si vos veías a través de distintas aplicaciones la foto del espacio aéreo y el tránsito aéreo, hay un enorme cuadrado negro que es justamente la zona donde puede ocurrir un potencial conflicto de otras magnitudes, digamos, ¿no? Sí, Y en Arabia igual Saudita también. hay que reconocerle al menos a Irán que en ese sentido Irán siempre tuvo una respuesta defensiva. O sea, ¿por qué una respuesta defensiva es tirar misiles? Porque Irán no comenzó la agresión. Lo de Irán fue una respuesta a una acción que realizó previamente Israel. Sí. Entonces, hay que ver si Irán sigue manteniendo esas respuestas defensivas, por así decirlo, o si va a intervenir verdaderamente de forma mayor, y eso es algo que con la información que tenemos al día de hoy no lo sabemos. No lo sabemos. Y me parece que también es muy importante qué es lo que suceda con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a finales de este año, porque recordemos que Donald Trump tiene una relación muy cercana con distintos mandatarios, menos con Irán, pero con el resto de los jefes de Estado de la región. Me refiero al y al príncipe de Arabia Saudita, me refiero a Putin, una relación, no una buena relación, pero sí una relación que no involucraba tratarlo de asesino como lo hace Biden hoy en día, este, controlando a través de distintas herramientas económicas el equilibrio de poder en Oriente Medio, apaciguando algunas iniciativas que podían ser producto de alguna escalada en conflicto, digamos, comerciar con Irán o comprarle petróleo a Irán, que de esta manera le generaba una serie de recursos que después eran invertidos en material bélico, que hace que hoy esté en la situación donde está porque tiene el presupuesto para hacerlo. Ayer estaba viendo en la tele la comparación presupuestaria entre Israel e Irán, y el PBI nominal anual es similar, es un poco más alto el de Israel que el de Irán. Obviamente Irán tiene casi 100 millones de habitantes y Israel tiene creo que 10. Sí, igual también recordemos Entonces, que Irán tiene armamento nuclear, sí, y ha son 100 millones de desarrollado personas. investigaciones. Israel son 10 millones creo o menos. Entonces está en condiciones de hacer frente a la situación. Sí, por eso creo yo también que en ese sentido se va a moderar el gobierno de Netanyahu. Mm. No va a seguir. ¿Y socialmente cómo está visto dentro de Israel el gobierno de Netanyahu? ¿Cómo está? ¿Tiene apoyo de la población? ¿Está dividida? ¿Qué se sabe? Te maté con la pregunta, ¿no? Sí, me mataste porque la verdad no soy un experto en Medio Oriente. Eh, pero si te tuviera que responder, eh, siempre, a ver, evidentemente un apoyo tiene que tener porque ganó las elecciones. Mm. Pero el gobierno de Netanyahu, si mal no, ha tenido ya anteriormente mandatos y la derecha es Es una derecha. bastante derecha y siempre fue muy, muy cuestionada
en esos aspectos, pero eso no quita que haya población que lo apoye y esté de acuerdo con lo que hace. Sí, a mí me llamó la atención en Teherán, publicidades en vía pública, eh, carteles LEDs con misiles despegando en las peatonales. O sea, una cuestión masiva que involucraba a toda la población frente a este conflicto, como diciendo, lo vamos a hacer pelota, ¿no? O sea que también se usa mucho para apuntalar ideologías políticas en un contexto donde, bueno, mucho la incertidumbre. Y me parece que también sirve para poner a prueba modelos o ideologías que se vienen pregonando desde hace mucho tiempo, ¿no? Mm. Como que eso también es el último eslabón para ver si realmente es así como decían o no y hasta qué punto están dispuestos a bancar un modelo, me refiero tanto a Irán como a Israel o la Unión Europea. No, yo creo igual que el régimen, por un lado el régimen de Irán no, me pregunto hasta qué punto es verdaderamente apoyado por la población, Mm, porque como no es un gobierno democrático, hay que ver claro, hasta qué punto hay un apoyo verdadero de la población o qué mecanismos se utilizan para apoyar a la población. En cambio, el gobierno de Israel, si bien es democrático, eso no necesariamente implica que la sociedad civil esté de de acuerdo, acuerdo claro. con algunas de las medidas que toma el gobierno, y eso pasa en todos los países. Por lo tanto, en ese sentido, sí, es el actor político el que tiene más peso en el accionar más que las sociedades. Y la sociedad al mismo tiempo también tiene miedo, Claro, eso es. porque ellos Eso están en el medio de una guerra que muchos no quieren no estar quieren. nunca. La verdad, casi nadie le gustaría estar metido en el medio de una guerra, es algo horrible. Por eso no te sabría responder con certeza tu pregunta original. Bueno, veremos entonces cómo se desarrollan los hechos y de último lo retomaremos el Más capítulo que adelante. viene, ¿te parece? Dale. Sí. Bueno, Bueno, amigo, nos vemos. muchas Hasta la gracias a próxima. todos por Gracias a todos. Espero que les habernos guste el nuevo escuchado. estudio. Y bueno, nos vemos la próxima.